Hola gente, mi nombre es Jorge y en el siguiente video van a encontrar 52 personajes animados dibujados en el año 2020. Bueno, vamos a arrancar mirando los 52 personajes que he dibujado. Tengo que decirles que esta encuadernación es artesanal, dice yo. El primer dibujo que vemos es Lilo. Uy, esta película me reencantaba. Me sigue gustando, digamos. Siempre que puedo la estoy mirando. Me acuerdo mucho de que Lilo era como muy fanática de Elvis y le gustaba sacar fotos, me parece, a diferentes cuerpos o algo así, si no me equivoco. El segundo personaje es de Naruto, Pain, si no me equivoco. Me gustaba mucho. Su ideología era como que era bastante oscuro el chabón, pero de alguna manera tenía un pensamiento que no sé si es de todo erróneo, porque él como que tenía una filosofía en la que decía que el dolor unía a las personas, y no sé si estaba tan errado, pero bueno, quizás la forma de demostrar eso no era del todo correcta. No sé si tenés que destruir toda una aldea para que la gente se quiera. Acá dibujé a Kim Possible, una serie de Disney Channel que me gustaba en su momento. No sé a qué hora la pasaban, creo que la pasaban entre las 4 y 5 de la tarde porque era un momento donde yo desayunaba cuando era chico. Me gustaba mucho el dinamismo que tiene este dibujo, es como que son figuras muy dinámicas y eso me gustaba mucho. Acá tenemos a Papeleta, un personaje que la verdad que a mí me parece un poco raro, que a lo primero no me convencía del todo, era como, vos decís, ¿qué onda este sujeto con cabeza tan gigante? Pero a medida que iba mirando la serie de un show más, era como que me terminé encariñando con Papeleta, me terminó cayendo más que bien. Esta es una serie bastante vieja que, si no me equivoco, se llamaba Mike. Ella era Mike, de Mike Luyo. Creo que es de antes del 2000, no me acuerdo bien. Y era una chica como de intercambio que terminaba viajando a una isla donde, bueno, nada. No estoy muy segura que era lo que hacía, pero bueno, había aventuras bastante divertidas ahí. Son Goku. Este me encantó dibujarlo, soy bastante fanático de lo que es Dragon Ball. En este caso decidí dibujarlo cuando era pequeño y con el traje azul. Y con su bastón. Nada, me encanta Dragon Ball, aunque lo último que está sucediendo en cuanto a Dragon Ball Super es un poco quizás no del todo entretenido para mí, pero me sigue gustando. Este es un personaje de los chicos del barrio. Número 5, no me acuerdo bien cómo se llamaba, pero las aventuras que tenían en los chicos del barrio estaban geniales. Sé que se peleaban siempre con los de la otra cuadra, si no me equivoco. No estoy seguro, creo que se llamaba Abigail. No estoy del todo seguro. También, los dibujos súper dinámicos, bastante simples, algo distinto para lo que yo veía en esa época. Rick, de Rick and Morty, una serie que me recomendaron, la verdad que no le tenía mucha fe, sin embargo me terminó gustando bastante. Vi solamente 2 temporadas, estoy un poco voltero a la hora de ver ciertas series, pero nada, qué buen personaje. Esta era la abuelita de Mansión Foster, pero la verdad que no me estaría acordando cómo se llamaba. Creo que le decían señora Foster o Madame Foster, no recuerdo bien. Que Mansión Foster, qué loco que era esa casa, ¿no? Digamos, tipo te imaginabas algo y aparecía, era como... Me parece como re flashero en ese momento. No sé si te aparecía así de la nada, ¿no? Pero en medio como que te lo imaginabas y lo creabas. Entre creer y crear, ¿viste? Todo medio raro. Uno de los Ed, aguante los Ed y Eddie. Me encanta, no puedo creer que su vida giraba en solamente comprar caramelo y estafar a la gente. Ed, si no mal recuerdo, le encantaban las quesadillas y... creo que adoraba las películas de terror o le tenía miedo. No estoy del todo seguro. Y tenía una super fuerza el chabón. Sé que tenía una fuerza bárbara. Me encantaban estas series.
Y ¿sabés lo loco de la serie? Que ahora que me acuerdo era que siempre había ruidos y ellos siempre estaban en movimiento. Tipo, había ruidos mucho de animales. Y bueno, no había nunca ningún adulto. Eso está... Digamos que cuando vos sos chico quizás no prestás atención a esas cosas, pero mirándola ahora un poco más de grande, por ahí te das cuenta de esas cositas que son como algo distinto para la época quizás. Esta era de la familia Brown, si no me equivoco. La pasaban en Disney Channel. Estaba buena, me gustaba mucho la serie. Miraba también en horario, digamos, de merienda, si no me equivoco. Y se llamaba Penny. Penny Brown. Era muy divertida, estaba bueno, sí. Ella quería ser popular, creo. Y por ahí creo que giraba la trama de la serie. Estos, no me acuerdo cómo se llamaban, pero bueno, lo hice en la época de esto. Está hecho en el 2020, plena pandemia. Creo que varios artistas empezaron a subir a sus redes sociales ciertas producciones con el hashtag quédate en casa. Y a mí me pareció que bueno, que era como algo interesante lo de cuidarte en el tema de la salud. Y me acordé de la serie de Ozzy y Drix, que bueno, creo que eran una pastilla y este era un glóbulo blanco, si no me equivoco. No me acuerdo bien. Pero que eran como unos agentes de la policía que cuidaban tu cuerpo. Estaba buena la serie, me gustaba mucho. Acá tenemos a Sakura, Sakura Card Captor, o Sakura de las cartas. Creo que no me salió muy bien la parte acá del ojo, pero dentro de todo como que zafa, como que quedó, me gusta al final el diseño. Creo que el anime está lleno de Sakuras, pero si hablan de Sakura creo que la de las cartas es como la más conocida, creo, no estoy seguro. Creo que acá arrancamos un especial de animales. Creo que durante un mes estuve dibujando animales. Creo que entraban entre 4 y 5 animales. Y arranqué por el Puerco Potter. Nada, de la película de los Simpsons. Ya si no lo conoces, creo que vivís en un tupper. O no te gustan los Simpsons y eso lo respeto. Tendría que haber dibujado el Puerco Araña. Pero me gusta Harry Potter. Y me pareció que el Puerco Potter era como una buena idea como para arrancar con este especial de personajes de los domingos. Especial animales. Otro personaje fue Hamtaro, una serie de hámster que tenían como una aventura así de cuando la dueña se iba a dormir o se iba a la escuela, los chabones se escapaban y tenían como todo una cueva con... No sé si era una cueva secreta o qué, pero tenían de todo un poco los chabones ahí. Estaba bueno, era como muy, muy creativo todo el asunto. Pinky Cerebro. Bueno, ya sabemos que uno es un genio y el otro no es tan cuerdo y que viven en un laboratorio donde quieren por las noches conquistar el mundo. Nada, muy divertido y venían re bien como para dibujar algo en cuanto a la temática de animales. Y también creo que ese domingo estaba bastante complicado para dibujar y justo me vinieron como anillo al dedo dibujar unos personajes que no tengan tanto color. El Rey Julián. Nada. Terrible película de Madagascar, me encanta. Muy buena música y no podía faltar. Wall-E, qué buena película, me encanta. Es muy loco que en los primeros 30 minutos de película no haya diálogo alguno. Eso es genial. ¿Y cómo enseña esta película el tema de la ecología? Cómo pone como sobre la mesa el uso correcto e incorrecto de la tecnología. Nada, es una terrible película muy buena que hay que mirar siempre. Otro robot, este era Yo Robot o Robot Yo, no me acuerdo bien. Robot Jones. También de Cartoon Network. Este creo que quería ser como un estudiante, algo así, quería fingir ser un ser humano o entender quizás cómo se manejaban las relaciones humanas y cada tanto tenía cortocircuitos. Me acuerdo de un capítulo donde creo que hay una competencia de cubos Rubik y creo que se le traba un poco la cabeza al no poder resolverlo. Edna Moda. Qué personaje, la verdad. Desde la película Los Increíbles con Edna Moda. Creo que Edna Moda en las películas Los Increíbles es todo. La diseñadora de los trajes de superhéroes. Muy buen personaje, la verdad.
Me encanta Edna Moda. Creo que todos deberíamos tener una Edna Moda en nuestra vida que no solo no nos caiga a pedo, sino que también nos ayude y nos dé consejos a la hora de vestirnos. Wall-E, ¿de dónde está Wall-E? La serie es súper vieja. Creo que la pasaban en Magic Kid. Y seguramente debe ser una serie de los 80 o los 90 por ahí. Porque nada, era súper vieja la serie para cuando ya lo mirábamos. Y era re divertido cuando lo pasaban. Que creo que cuando se iban a la pausa vos tenías que buscar a Wall-E. Te dejaban congelada la imagen creo que por 30 segundos o un minuto como mucho. Y nada, era imposible encontrarlo. Porque si no tenías un televisor súper grande no lo encontrabas, pero ni de casualidad a Wall-E. Salieron los libros, yo tengo uno de esos y nada. Pero justo me compré como el que es el más fácil. Esta me parece que se llama Lizzie, de una serie de Disney, pero que era también en persona. No me acuerdo, Lizzie McGuire o algo así, me parece que es. Nada, estaba buena la serie, me gustaba verla. Y justo me acordé y me pareció que era interesante incluirla en los personajes de los domingos. Bueno, seguimos con Puro Hueso, el personaje de las sombrías aventuras de Billy Mandy. No podía faltar, la verdad que la serie en sí es muy divertida, a mí me encantaba verla. Me encantaba lo tonto que quizás podría llegar a ser Billy y lo malvada e irónica que podía ser Mandy. Y ni hablar pobre Puro Huesos que se ligaba todo lo que hacían ellos. Todas sus travesuras. Uy, Mulan, me encanta. Acá no dibujé solamente a Mulan, digamos, como al igual que a Puro Hueso, quizás solo, sino más bien dibujé una escena de Mulan en la que a mí me gusta mucho porque es la escena donde ella se hace valer por sus compañeros, digamos, se gana el respeto de sus compañeros, ¿sí? Me encanta el personaje Mulan porque no es como una princesa cualquiera de Disney que necesita que la vayan a ser rescatada, sino que acá la chabona se rescata así sola. Es muy interesante porque creo que Mulan es uno de los pocos personajes, si no es el único, en el que más ha matado personas en una película. ¿Vieron cuando lanza ese misil a la montaña que termina como destruyendo todo el ejército del malo? Bueno, creo que ahí los mata a todos. Bueno, tenemos a Vegeta también, acá, otro personaje de Dragon Ball que me gusta mucho. Si me dan a elegir, ya les dije, elijo más a Vegeta. Creo que a pesar de ser arrogante y malhumorado, creo que es uno de los personajes que quizás más siente y quizás creo que hasta está más desarrollado que Goku, que sin dudas merece de alguna manera tener su gran victoria. Marceline, de Hora de Aventura, nada. Qué linda serie que es Hora de Aventura. Una cantidad terrible de personajes que son para mí bastante raros y creo que Marceline no podía faltar. Creo que es un vampiro que tiene más de 1000 años y que a pesar de que parece ser muy malvada, creo que lo único que quería era hacer pequeñas bromas y divertirse. Los pingüinos de Madagascar. Nada, como siempre. Creo que Disney, Pixar siempre sacan muy buenas películas y lo bueno de las películas es que lo mejor son siempre sus personajes secundarios. Creo que Madagascar no sería nada sin los pingüinos de Madagascar. Una de las chicas superpoderosas, Burbuja, pero creo que acá tenían otro nombre si no me equivoco. No sé si no era la coneja saltarina, no. La coneja armonía era. Nada, en un capítulo creo que deciden como cambiar sus trajes para ser superhéroes y Burbuja quiere ser la coneja armonía, que tenía como un tema de que brincaba y brincaba y el mal atacaba, una cosa así. No recuerdo bien. Uy, bueno, acá me tiré a chanta. Acá dibujé a Blue. Creo que no tenía para nada tiempo para dibujar justo un domingo. Lo dibujé a Blue. Me encanta el personaje, pero no es el mejorcito que haya dibujado porque la verdad que a la hora de pintarlos con lápices no quedó como yo me lo esperaba. Buena niña. De mucha lucha. Nada.
Las Tres Mascaritas, uno de las Tres Mascaritas. Me encantaba la serie Mucha Lucha, muy mexicana. Me encantaba mucho su intro que tenía, como que te hacía bailar ahí un poco. Y creo que ella como que representaba una reina de una tribu o algo así. También los dibujos súper simples y como muy dinámicos. Me gustaba mucho eso. Creo que acá empezamos un mes. Creo que vamos por agosto. Creo que acá arrancaba el mes de los dragones. No estoy seguro. Pero debería haber más o menos unos 4 dragones. El primero es de Dojo, que es de Duelo Shaolin, no sé si se acuerdan. Que se terminaba haciendo gigante y los terminaba siempre acompañando a los monjes a buscar los Shengongu o algo así, creo que se llamaba. Estaba muy bueno, me hacía reír mucho. Era como que el personaje, digamos, más gracioso de la serie. Esto es de Jake Long Dragón Occidental. Creo que esta era la hermanita. No estoy seguro cómo se llamaba. Si no me equivoco, capaz que era Hailey o Haley. No estoy muy seguro. También necesitaba dragones, así que no podía faltar uno de Dragón Occidental. Este era Mushu, si no me equivoco. Bueno, de la película de Mulan. Ya teníamos el personaje de Mulan. Y Mushu también tenía que estar. Muy divertido Mushu, que lamentablemente no estuvo en la película de live action, pero bueno. Hubiera estado genial que hubiera estado. Y obviamente si vamos a dibujar dragones, no podía faltar Shenlong. Acá hice un poquito de trampa porque por lo general debería haber dibujado personajes de dibujos animados más que nada en series. Y acá lo que dibujé de series o películas, y acá lo que dibujé fue un personaje de un dibujo, perdón, de un videojuego que es de los Simpsons. Pero bueno, nada, justo buscando algunos dragones por internet me saltó las hermanas Patty y Selma y me pareció que tenían que estar también. Eran como que yo, wow, tiene que estar. El equipo Rocket, que no me dio problemas al dibujarlo, pero no podía faltar. Qué buen equipo, qué buena serie Pokémon, o por lo menos las primeras temporadas. Tenía que estar. Este, si no me equivoco, era Static Shock. Creo que es un personaje de DC que estaría muy bueno que lo hagan en live action. Creo que había como, me parece un poco ahí de información dando vueltas de como que lo iban a hacer en la película. Me parece que si la hacen va a estar genial. No me acuerdo bien el nombre. La verdad que no me acuerdo bien el nombre, pero una serie que me encantaba verla. Katara de Mulan. No, nada que ver. Katara de Avatar, la leyenda del último maestro aire, que me encantó esa serie. La verdad que no la había visto, no sé por qué no la había visto, siempre la estaba pateando para un lado o para otro y cuando la vi yo dije, wow, qué buena serie, tienen que verla. Creo que ahora van a sacar un par de series o películas nuevas y nada, es genial. Esto era de Malo con Carne, si no me equivoco. Y era el general Arnesio. Nada, que termina siendo un jardinero, me parece una cosa así al final. Me gustaba mucho, creo que lo odiaba a Billy. Nada, también un personaje más de las sombrías aventuras de Billy Mandy. O de Malo con Carne, también los mismos artistas que lo dibujaban. Me encantaba. Chihiro, bueno, nada, no podía faltar Chihiro. Creo que un personaje muy piola del anime. La película siempre, cada vez que la veo, siempre noto como cosas nuevas. A veces es difícil de entenderla, pero está genial. Un personaje de Disney, de los viejitos, Rolly Polly Olly. No sé si se acuerdan, pero Rolly Polly Olly creo que vivían en un planeta circular y creo que su mejor amigo era un cubo, que vivía en un planeta de cubos también. La verdad que no me acuerdo bien porque era un dibujito muy para chicos, capaz que no tenía grandes aventuras, pero era divertido y me gustaba mucho. Esta de... ¿Cómo se llamaban? Yo sé que esta chica se llamaba Mari, porque hay como un dibujito donde ella lo firma que le pone el nombre Mari. Pero los monstruos de Monster Inc. le ponen Boo, si no me equivoco. Nada, re piola, súper caprichosa la nena.
pero muy divertida. Dexter, del laboratorio de Dexter, tenía que estar. Me encantan mucho las niñas burguesas, de ese tipo de dibujitos de esa época. Estaba muy genial. Más cuando sacaban películas, ponele como en la que Dexter viaja en el tiempo. Otro personaje de Un Show Más, ya les dije, me gustaba mucho la serie Un Show Más. Y no podía faltar Rigby. La verdad que me cae bastante bien Rigby. Me parece como más centrado a la hora de tomar decisiones. Bueno, hasta ahí más, todo depende, ¿no? Las circunstancias. Pero me gustaba mucho el personaje. Así que también lo incluí en los personajes de los domingos. Creo que acá estamos en otro especial de animales, si no me equivoco. Y este es un personaje que por ahí no sé si se acuerdan. No sé si habrán visto la serie de Coraje el perro cobarde. Pero esta es la perra Shirley. Que era media bruja así o adivina, no me acuerdo bien. Y le termina lanzando una maldición a Justo. Nada, muy divertido ese capítulo, me gustó mucho. Este otro personaje de Ed, Eddie Eddy, creo que es la cabra de Rolf, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Capaz que se llamaba Víctor, no me acuerdo bien. Nada, me encanta Ed, Eddie Eddy. Estábamos haciendo un especial de animales. No podía faltar uno de Ed, Eddie Eddy. No me acuerdo cómo se llamaba, creo que era Bunny o Babsy. No me acuerdo bien. Pero un personaje de los Looney Tunes. No lo miraba mucho, la verdad, pero sí jugaba mucho a los jueguitos que estaba... Hay un jueguito que podés ir eligiendo los personajes de los Looney Tunes y nada, era muy divertido, me parece que lo podía dibujar. El emperador Cusco, en su maldición, hecho una llama. De la película La locura del emperador. Nada, súper divertida. La verdad que hace mucho tiempo que no la veo, así que tendría que descargarla ahí media pirata y volverla a ver. Esto era de viajes en el tiempo o en el espacio. No me acuerdo bien cómo se llamaba este personaje. Acá lo estoy buscando. El oficial Brito Velardo. Nada, qué tipo bruto, por Dios. Pero muy divertido. Como que era el estereotipo de oficial, no sé, viste, tipo bruto, que no entiende, pero que tiene fuerza y nada más. Pero era divertida la serie. Creo que tenían que reparar la línea del tiempo o algo así. Esta es Ashley Spinelli, de la serie Recreo de Disney. No vi mucho la serie, vi algunos capítulos, me pareció muy interesante, pero bueno, nada, le tengo que dar una oportunidad más y seguir viéndola. Samurai Jack, no vi el final, pero sí he leído que se han quejado bastante. Como que no ha sido el mejor de todos, pero a mí me pareció como que está muy piola. Como esa animación en ese momento, como que llamaba mucho la atención. El sonido, quizás las pausas que hacían, eso era como muy interesante en la animación. Que me hacía acordar mucho a los cortos de Star Wars, que hacían también, que eran animados. Siempre como que destacaba mucho ese ambiente que generaban y estaba muy piola. Más allá de una animación que quizás era un poco... no sé si era simple, pero... eso me parece que estaba como bastante bueno para mí y... me terminó gustando bastante la serie. Y el último dibujo del domingo del 2020 fue Jake, un personaje más de Hora de Aventura. Que nada, no podía faltar, la verdad que uno de mis personajes favoritos, entre muchos. Creo que la mayoría de los que dibujé son mis favoritos de los personajes. Y siempre me gustó como que cómo se podía transformar, cómo podía cambiar de tamaño, cómo se podía estirar. Y buscando un poquito de información descubrí que era como un alien híbrido. Porque, bueno, por ahí en la serie lo terminan explicando, pero siempre me miré capítulos sueltos y nunca como que le seguí un hilo a la serie como para poder entender toda la onda de la serie, digamos. Bueno, eso ha sido todo y espero que les haya gustado. Seguramente quedó un poco largo el video, pero bueno, es el primero que hago, así que traté de
hacerlo lo más corto posible, pero eran 52 dibujos. Actualmente estoy haciendo una segunda versión de personajes de los domingos y me gustaría que me dejes en tus comentarios qué personajes crees que deberían estar en esta segunda edición.